Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Él es internacionalista y lo hemos invitado con un objetivo muy importante. La próxima semana, el día 28, de hoy en 8, o de ayer en 8, se va a dar a conocer la posición de la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema de Palestina, ¿sí? De Palestina como parte de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente está presente, pero como oyente, digamos. Ya si se aprueba en la Asamblea, pues entonces podría subir. España, Irlanda y Noruega le van a dar el sí a Palestina como un Estado y por ello hemos invitado a Fausto. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Buenas Pepe. noches. Bien, ¿y tú? Buenas noches. Hay que echar un ojo al gato y otro al garabato, es decir, estamos viendo lo que pasa en México, las encuestas, en fin. Muy movido. Muy movido, pero no podemos cerrar los ojos a lo que está ocurriendo alrededor del mundo, sobre todo por este tema crucial que es el tema palestino. Permíteme, Fausto, primero ir con el tema que plantean España, Irlanda y Noruega para darle el sí como respaldo a Palestina y ser considerada como Estado de facto, como Estado miembro de la ONU. Escuchemos. Sí, España se une así a los anuncios, como bien decías, hechos por el primer ministro de Noruega y de Irlanda esta mañana y ha anunciado que el 28 de mayo en Consejo de Ministros se aprobará el reconocimiento del Estado palestino, un Estado palestino bajo un solo gobierno de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza, Cisjordania y con capital en Jerusalén Este. De esta manera, estos tres países europeos se suman a la lista de más de 140 mundiales que ya reconocen al Estado palestino. Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, a mis espaldas, aseguró que Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina y que además está haciendo cada vez más inviable la solución de paz de los dos estados con sus políticas del dolor y de la destrucción. Desde luego, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, afirmó que el reconocimiento de España, Irlanda y Noruega contribuye a salvar la solución de dos estados. También Israel reaccionó inmediatamente, señaló que considerar a Palestina como Estado miembro de la ONU sería darle un premio al terrorismo. Estados Unidos rechaza el reconocimiento al Estado palestino. Fausto Pretelín, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Cuál es el escenario? Mira, es una decisión simbólica la que toma España, Noruega e Irlanda. Simbólica desde el punto de vista diplomático, significa que reconocen a Palestina como Estado, significa que van a abrir una embajada en Ramallah, que es la capital, y de alguna forma hay una presentación de credenciales, es todo protocolario. Sin embargo, en la realidad poco efecto va a tener, porque para que Palestina pueda ingresar como miembro fijo ya permanente en Naciones Unidas con todos los derechos, lo debe de aprobar el Consejo de Seguridad. Estados Unidos no lo va a aprobar en estos momentos porque para Estados Unidos tendrá que ser Estado Palestina como resultado de una negociación final entre ¿Esto lo Israel. aprueba el Consejo de Seguridad o la Asamblea General? El Consejo de Seguridad es la última escala. Ajá. La puede aprobar como lo ha aprobado la Asamblea la Asamblea General, es decir, que hay 142, no recuerdo exactamente la cifra, pero es la mayoría la que supuestamente ya está diciendo que Palestina es un Estado, pero no pasa en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos dice que sí va a reconocer a Palestina como una negociación final entre Israel y el pueblo palestino. Es decir, en estos momentos no se dan las condiciones para reconocerlo, pese a que Biden la semana dijo que sí, que le gustaría tener pues, el reconocimiento de los dos estados. Es decir, Biden maneja de los dos lados, ¿no? Es decir, tiene que atemperar un poco la presión interna de los jóvenes allí en Estados Unidos, pero al mismo tiempo es un aliado incondicional de Israel, ¿no? En este momento, el primer ministro Netanyahu y el presidente o líder de Hamas se convierten en hermanos de sangre, ¿no? Pues sí, mira, dice... La sangre derramada. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que Francia tiene mucho recorrido en cuestiones políticas diplomáticas y lo que dijo hoy Francia me parece muy interesante. Dice, no es el momento para reconocerlo, se refiere a España, Noruega e Irlanda, porque están en guerra. Es mejor... Y eso no lo dice Francia, eso lo digo yo, quizás hacer un embargo de armas o sanciones económicas. Eso sí son resultados efectivos en contra de la matanza que está haciendo Netanyahu en exceso. Es decir, no se va solamente contra los terroristas, también se va con las mujeres y con los menores de edad. Esa es la gran crítica que se hace prácticamente a nivel mundial. ¿Es lo que convierte esta guerra en genocidio?
Sí, definitivamente que sí. A menos crímenes de guerra hemos visto como 35,000 asesinatos, sí, incluyendo mujeres, niños, ancianos, más allá de los terroristas. Así es. Y lo más desagradable es que ya Israel prácticamente no reconoce a Naciones Unidas, no reconoce los organismos multilaterales, están de alguna manera en una campaña de propaganda, es claro. Están enojados con España, con Irlanda, con Noruega, pero a final de cuentas la decisión de estos tres países es simplemente simbólica, porque, por ejemplo, México no reconoce plenamente a Palestina como un Estado, porque México apuesta para que la solución venga de Naciones Unidas. Cuando reconozcan Naciones Unidas a Palestina, México lo va a reconocer, pero le da un estatus en donde puede tener su embajada aquí, aunque el embajador tiene un peldaño menor que los embajadores normales, es como el embajador de la Unión Europea, ¿no? en esa estatura, y México en Ramallah tiene un jefe diplomático, no es un embajador formal, sino es un jefe de oficina, ¿no? Correcto, porque ahí se mantiene una relación distante y demás. A propósito del gobierno, ¿qué va a heredar México a su sucesora? Será mujer seguramente. Sí. ¿Qué va a heredar el presidente López Obrador a quien lo suceda, en la silla eléctrica del poder, del máximo poder, en materia diplomática? Números rojos, una diplomacia rijosa, una diplomacia dogmática, no de Estado, una diplomacia que se comprueba con hechos, 3 embajadores declarados non gratos de parte de Bolivia, de Perú, de Ecuador, recientemente, una diplomacia en donde América Latina se han abierto, no embajadas, sino son tugurios ideologizados, es decir, son chozas ideologizadas. Vimos a la embajadora Cerur llegando a México desde Ecuador diciendo, Ecuador no se merece este presidente que tiene. Vimos al señor Canseco, el jefe de la oficina allá, cuando sacaron a nuestro embajador en Ecuador diciendo, vean que Jorge Glass es un perseguido político, es un perseguido por la justicia. Ese es un ejemplo, Pepe, de lo que el actual gobierno va a heredar a la próxima presidenta. Me dio mucha lástima ver a Claudia Sheinbaum diciendo que es un orgullo la diplomacia que ha desempeñado el presidente López Obrador, un orgullo en donde prácticamente, si se permite la expresión, le mentó a la madre a los europarlamentarios en una carta escrita en las rodillas, aquel momento hace un par de años, cuando los europarlamentarios decían, oiga, hay muchos muertos en México, hay muchos periodistas muertos en México, algo debe de hacer. Y respondió de una manera furibunda el presidente López Obrador. Vemos que no le dio continuidad a la negociación y aprobación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Es decir, es un desastre la diplomacia. Reafirmando lo que él dijo desde el primer día de gobierno. La mejor política exterior es la política interior. Bueno, era una frase quizás muy vendedora, pero en realidad no dice nada. En realidad no es así la diplomacia. Necesita implementar un trabajo profesional con embajadores de servicio profesional de carrera. Mandó a España a exgobernadores priistas que perdieron las elecciones intermedias o del gobierno en sus respectivos estados. Vimos cómo mandó a Isabel Arvide a Turquía. Vimos que Panamá rechazó a su embajador propuesto que tenía acusaciones de acoso sexual. Es decir, ha sido un laberinto de desastres, ha sido un laberinto en donde estamos atrapados. México ha perdido peso ante el mundo. México ya no es el líder. Pero me estás diciendo regional. Que entonces Ebrard no pudo hacer las cosas bien. No, por supuesto que fue no. un incapaz o fue un muy obediente. Yo creo que fue obediente a partir de lo que quería el presidente López Obrador. En realidad creo que la peor decisión de Marcelo Ebrard fue el programa Quédate en México, regalarle ese acuerdo de tercer país seguro de facto, en donde México recibió a cualquier cantidad de migrantes sin asegurarles su seguridad. 40 venezolanos muertos en una mini cárcel ahí en Ciudad Juárez. Es decir, pues no, definitivamente no. No tenemos ya propuestas, no tenemos interacción con el tema de Rusia-Ucrania, con el tema de Israel, la Franja de Gaza. Prácticamente nuestro gran competidor en la región es Brasil. Brasil tuvo a Bolsonaro, tuvo la oportunidad el presidente López Obrador de llenar ese espacio, no lo hizo. Ahora está Lula y en realidad el presidente López Obrador no puede o nunca pudo ser líder de la región. Muchas gracias, Fausto Pretelín. Como siempre, gusto de recibirte. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. El maestro Fausto Pretelín es internacionalista. Se le nota, por supuesto. Vamos a una pausa breve, volvemos.